Hola, buenas tardes a todos. Eh, Espero que, bueno, se me esté escuchando bien. Queremos agradecerles inicialmente, digamos, el hecho de compartir estos minutos, esta hora que tenemos por delante junto a nosotros. Este evento lo estamos organizando en conjunto entre Tube Rayland y BDO Argentina a través de nuestra alianza de educación bueno, que estamos sosteniendo a partir del año 2020. Eh, el enfoque que tenemos hoy para darles respecto de lo que está relacionado con la norma, el estándar de certificación ISO 20000, que como saben es de un sistema de gestión de servicios de tecnología, es cómo podemos basarnos y cómo poder apoyarnos en la gestión, en el conocimiento de cuáles son los requisitos de gestión para utilizar estos conceptos en ámbitos relacionados con lo que tiene que ver con la auditoría de IT, digamos, ¿no? En donde principalmente no solo nos estemos fijando en un activo, en un proceso específico, sin conocer o sin tener visualizado un mapa completo de lo que es gestionar tecnología hoy por hoy, ¿no? Principalmente en donde tenemos que tener en cuenta que hay un relacionamiento, hay una vida en procesos en relación a lo que tiene que ver con el negocio y el uso de la tecnología. Bueno, nosotros como video, para aquellos que no nos conozcan, les presento algunos datos. Somos actualmente y ya desde hace algunos años la quinta consultora a nivel mundial en lo que tiene que ver en el puesto en el ranking de tanto de auditoría global como de auditoría global. Local, perdón. Contamos con 167 oficinas, 167, estamos en 167 países, con 1.600 oficinas en todo el mundo. Y en Argentina en particular tenemos 5 oficinas, 2 en la ciudad de Buenos Aires, una en Córdoba, otra en Mendoza y otra en Santa Fe. Y contamos entre nuestros profesionales con alrededor de 600 colaboradores. El área en particular, desde la cual tratamos todos los temas que están relacionados con gobierno de Haití, gestión de la tecnología, ciberseguridad, forencia digital y auditoría de Haití, se llama aseguramiento de procesos informáticos, en donde además y del cual yo soy el director del área, ¿no? Así que bueno, esto como para que tengan una breve presentación nuestra. Como les comentaba, la idea y el enfoque de esta charla tiene que ver con la estrecha relación que hay ya desde hace algunos años y ya tratando, digamos, en los temas que están relacionados con innovación y transformación digital en las organizaciones y cómo el negocio ve y ha cambiado su entorno respecto no solo de sus procesos, sino de la información que también se trata a través de estos procesos, ¿no? Por eso principalmente, y pensando en que si yo tengo que establecer y diseñar un programa de auditoría o controles o revisiones que estén asociados al uso de la tecnología en el negocio, no puedo pensar en un negocio que esté enfrentándose a una innovación y a una transformación digital en la que obviamente voy a necesitar de la tecnología para poder realizar esto, pero principalmente voy a tener que pensar en aquellas cuestiones que estén asociadas a cómo asegurar al negocio en el uso de esta tecnología y principalmente en lo que está relacionado con la información. Por eso hay conceptos básicos que antes de arrancar con algún tema más específico quería comentarles que tiene que ver que eh, independientemente de que no esté hablando específicamente de un tema de seguridad de la información, hasta para poder diseñar, controlar o auditar
los distintos procesos o las distintas necesidades de gestión de la tecnología, hay una cuestión muy específica de la necesidad de conocer y de la información que estoy compartiendo a través de estos procesos, ¿no? Tener en cuenta la importancia y la sensibilidad de la información que conocemos, en función de esto saber cómo es que se va a transmitir y cómo es que se va a compartir, en sus distintos niveles y con distintos criterios, en función de su categorización y clasificación, digamos, ¿no? Por eso hay una frase que ya está muy trillada y muy gastada, que tiene que ver con el reconocimiento de que la información es el activo más importante, porque aparte, y hoy lo comentábamos a la mañana en un curso de auditoría interna de continuidad de negocio, la importancia inclusive, hasta en cuestiones de continuidad, que tiene la información para la organización, está relacionado también con su propia resiliencia. A través de la información yo puedo tener historia, puedo empezar a cultivar una madurez en la organización, en el uso de la tecnología, en cómo se gestionan sus procesos, para poder capacitar a la gente. Entonces termina siendo una fuente de conocimiento que a su vez le da resiliencia a la organización. Por eso es muy importante el hecho de, en la clasificación de esta información, saber cómo es que se comparte entre propios colegas de una misma área, entre colegas de una misma organización, pero que comparten distintos proyectos o tienen distintos intereses en el hecho del conocer la información y, sobre todo, y para poder tener una buena gestión de cómo voy a tratar esta información, sobre todo pensando en transformación digital y en innovación a través de la tecnología, en cómo es que voy a estar compartiendo esta información con mis socios de negocio, por ejemplo, con quienes son socios en llevar adelante un proceso y a su vez en obtener el resultado de ese proceso en conjunto, ¿no? El llegar al objetivo juntos. Entonces, lo importante de todo esto es poder establecer un mapa en el cual me lleve a poder plantear una planificación estratégica y un grado de innovación dentro de la organización en donde la estrategia corporativa esté alineada y se vea compartida con aquellas cuestiones que están relacionadas con la estrategia tecnológica y principalmente, hoy por hoy, con lo que tiene que ver con la estrategia de cumplimiento. Pensando principalmente que, por ejemplo, en algunas regulaciones, como algunas comunicaciones de nuestro Banco Central aquí en Argentina, en donde se hacen análisis de riesgos a determinado tipo de procesos tecnológicos que están enfocados en la importancia del dato y en el tratamiento del dato, ¿no? O sea, estamos utilizando tecnología propia o subcontratada a través de la cual ese servicio me va a brindar una facilidad para procesar información y ese procesamiento de información le va a dar a mi organización el hecho de poder gestionar los tiempos de mejor manera, poder bajar costos, mejorar la calidad, inclusive hasta el hecho de plantear una estrategia en el mercado, de mejorar mi rendimiento a nivel organizacional y de decisiones de negocio. Pero lo que no tengo que perder con esto es el hecho de que necesito seguir teniendo en mi organización la transparencia necesaria en base a nuevas regulaciones y las propias obligaciones que adquiere la compañía, digamos, ¿no? Todo esto a lo que me lleva es que desde el punto de vista inclusive de la auditoría a la tecnología o aquellos controles que quiera implementar para con la tecnología, van a tener que tener una visión muy cercana a lo que está asociado a cómo voy a gestionar la innovación en la compañía, ¿no? Principalmente porque en función de lo que comentamos de nuevas regulaciones o nuevos estándares que debo de cumplir para la entrega de mis productos, para la entrega de mis servicios, que es el resultado que pretenden mis procesos de negocio,
yo voy a estar teniendo cada vez mayor necesidad de la tecnología y de la seguridad de la información y la capacitación en la gente en estos temas para que esta necesidad de innovación, que obviamente va a provocar cambios dentro del entorno organizacional, me lleven a poder establecer los controles y un programa de auditoría tecnológico adecuado que inclusive me aseguren, no solo desde la parte técnica, digo, salirse un poco de los controles habituales de una gestión de cuentas de usuarios, si las cuentas de usuario por default se bloquean o no se bloquean, sino el hecho de entender inclusive hasta el por qué en alguna situación estoy pidiendo alguna excepción técnica para algo que desde el punto de auditoría debería de contemplar por una cuestión de no hacer disruptivo el negocio, por ejemplo, ¿no? Esto a lo que me lleva y un poco la visión que tenemos desde BDO respecto de nuestros enfoques y en Tube Rayland en particular con respecto al hecho de la implementación y lo que debería de llevar a ser hoy nuestro sistema de gestión. En este caso estamos hablando de 20.000 respecto de los servicios de tecnología, a que tengo que pensar este nivel de relación en la planificación estratégica y el grado de organización en la innovación en un cubo que nosotros llamamos un cubo tecnológico, digamos, ¿no? Un cubo de gobierno de la tecnología, en donde no puedo pensar en gobernar la tecnología si primeramente no identifico en forma clara y concreta cuál es el grado de innovación que está requiriendo la organización y a su vez, digamos, para poder competir en el mercado, para poder mejorar sus servicios y sus productos, lo que requiere como crecimiento y eso traspolarlo de alguna manera con la necesidad de la tecnología que necesita para poder llevar su grado de innovación, acompañar el grado de innovación esperado por la organización. Pero si yo dejo de lado la tercera, digamos, visión respecto de este enfoque que está relacionado con la gestión, no voy a poder tener muy en claro si realmente el entorno de la compañía, que está asociado principalmente a la cultura y a la madurez de cómo va a gestionar la tecnología que se propone tener, realmente la empresa está preparada, si realmente la tecnología que estoy promoviendo desde áreas tácticas de mandos medios, técnicos, para el negocio, para la dirección, es la tecnología que realmente el negocio sabe manejar o no, y a su vez tampoco voy a saber si los requerimientos de gestión que voy a tener para esa nueva tecnología frente a un nuevo entorno de la organización es el adecuado, ¿no? Entonces, esto a lo que me lleva es que inicialmente, en función de prácticas como estándares, como el de ISO 20000, que está alineado a requerimientos para la prestación de servicios tecnológicos, necesito crearme una base de conocimiento, digamos, respecto de el análisis de los procesos, los recursos que se requieren para poder llevar adelante estos procesos de servicio, cómo analizar inclusive las distintas capacidades que requiere tanto el proceso principal de negocio como los distintos procesos de soporte a este proceso en particular, ¿no? En cuanto a capacidades. Como saben, las certificaciones de este tipo de normas y aparte el enfoque en general, todo está siendo, digamos, a nivel de proceso, ¿no? Entonces, esto yo lo puedo aplicar a uno o más procesos específicos dentro de la organización. Yo puedo, de alguna manera, segregar en aquellos procesos críticos el tratamiento de esos procesos y de su análisis respecto de la tecnología, de cómo se está utilizando o de qué es lo que voy a utilizar únicamente en procesos críticos, o bien puedo hacerlo a través de toda la organización e incluyendo a su vez a otras organizaciones que pueden estar compartiendo, digamos, responsabilidades dentro del objetivo que se pretende conseguir con el proceso que estamos metiendo
digamos, dentro de esta forma de trabajo, ¿no? En este caso, una de las cosas que está directamente, digamos, relacionada son, por ejemplo, los proveedores críticos relacionados y que prestan servicio a un proceso crítico de la organización, ¿no? Todo esto lo que me va a ayudar de alguna manera y de lo que vamos a ir viendo de algunos requisitos respecto de lo que requiere la ISO 20000, perdón, eh, me va a brindar la información necesaria para saber no solo cómo tengo que analizar los procesos y cuál es su relación interna, lo que sería el mapa de procesos en particular, sino también que me va a ayudar, inclusive desde el momento en el que diseño o preparo, digamos, este entorno, el hecho de poder hacer un entorno auditable con controles específicos que tengan, digamos, un resultado que aporte a la organización, además de conseguir, obviamente, cuestiones que estén asociadas a la mitigación en la seguridad de datos, poder tener la información necesaria de mapas aplicativos, etc. Por eso, lo que vamos a ver respecto de cómo me puede ayudar a, a organizarme y a ver mi auditoría tecnológica desde un punto de vista de cómo es que se está gestionando independientemente de, de aquellas cuestiones que estén asociadas a políticas de seguridad, cuentas de usuario, etcétera, documentación, es el hecho de poder empezar a encontrar relación entre cada uno de estos puntos, ¿no? Entonces, lo primero que tendríamos que entender es a qué llamamos, digamos, gestión de los servicios, ¿no? La gestión de los servicios está basada en requisitos específicos que aportan al hecho de identificar cuáles son las necesidades de planificación, cómo voy a establecer, cómo voy a implementar estos requisitos en particular. Incluyen tanto requisitos para el diseño de los servicios, que esto es importante, inclusive que esté documentado y que vaya viéndolo, digamos, porque va a conformar después lo que se llama dentro de esta norma el catálogo de servicios, digamos, donde están todas las especificaciones de los servicios tecnológicos, que obviamente es una entrada de conocimiento para cualquier auditoría. Cómo es que se proveen, cómo es que está establecida la mejora, ¿no? Y después, desde un punto de vista que inclusive si sumo COVID 2019, se van a ver temas que están relacionados directamente con la parte del gobierno, que asegura que se evalúen en forma correcta las necesidades y las condiciones respecto de la prestación de estos servicios. Principalmente porque más allá como decíamos recién, de auditar si hay una cuenta de usuario que está bloqueada o no, es que se puede interpretar el criterio y el sentido del por qué esa cuenta debería de estar bloqueada y no necesariamente tiene que estar asociado a un tema de seguridad de la información, por ejemplo, sino que hace también a que esa cuenta, si no está bloqueada, es un riesgo adicional para la continuidad de negocio. Si atenta contra la continuidad de negocio, obviamente va a afectar a alguien, posiblemente sea un cliente, que es una parte interesada dentro de, digamos, de quien espera un resultado de este proceso, etcétera, ¿no? Y por ahí menciono lo de la cuenta de usuario porque muchas veces hay incidentes que ustedes deben haber conocido recientemente, inclusive algunos de los que pasaron también en Argentina, en donde una mínima situación como es una gestión de parches en un sistema operativo puede llegar a dejar indisponible y hasta poner en riesgo reputacional o de continuidad de su negocio a una organización por un tema de secuestro de datos o indisponibilidad de los sistemas, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que deberíamos de ver en función de esto, independientemente que estemos hablando de tecnología y que estemos revisando tecnología, es el hecho de tener una visión del negocio en donde esperamos encontrar en eso cuáles son sus objetivos.
en donde obviamente generalmente es mantener, digamos, el mayor nivel de confidencialidad posible respecto de la información que manejan. Cuando hablamos de datos personales, no es únicamente datos personales de aquellos clientes, sino también datos personales de los propios empleados de la compañía, cómo generar un valor comercial, lograr, digamos, una excelencia operativa y obviamente todas las organizaciones en mayor o en menor medida tienen temas regulatorios y normativos de su propia industria y sobre todo el cumplimiento también de lo que tiene que ver con sus contratos a nivel de clientes, ¿no? Y cómo esto puede llegar a perjudicarlo. Y después también tener en cuenta cuál es la visión del servicio tecnológico para brindar soporte a estos procesos de negocio para poder conseguir sus objetivos, digamos, ¿no? Y a su vez tienen sus propias métricas y sus propias necesidades respecto de lo que el negocio espera de ellos. Más allá de la disponibilidad, los temas de poder disminuir los niveles de riesgo de exposición e independientemente del hecho de optimizar costos respecto de la tecnología. Esto es lo que nos va a llevar y un poco ya, digamos, orientándolo a lo que tiene que ver del por qué necesito tener inclusive para la auditoría y planteado desde los servicios de IT una visión corporativa, es porque de alguna manera el negocio, y cuando hablo de gobierno corporativo debe estar incluido lo que tiene que ver con la parte de gobierno de IT, hay una relación directa entre cómo se esté gestionando la tecnología en el cumplimiento tanto de las metas de negocio como de conformidad de la organización, ¿sí? Por eso, inclusive, independientemente de lo que tenga que ver con la ISO 20000, en este caso, que está más del lado operativo a nivel táctico dentro de la organización, porque es un estándar aplicable para llevar en forma metodológica lo que son los servicios de tecnología, tienen un paraguas a nivel de gobierno de TI que está asociado a la ISO 38500. Bueno, acá figura COVID-5, pero en realidad es COVID 2019 en el día de hoy, ¿no? A través de lo cual inclusive tengo cuáles son las diferencias entre lo que es gobernar tecnología, gobernar junto con el negocio, sus necesidades tecnológicas y lo que es administrar la tecnología después, ¿no? Esto a lo que me lleva, y como decíamos recién, es el hecho de poder conocer e identificar cuáles son los distintos requisitos generales de un sistema de gestión de servicios de IT, digamos, ¿no? Que me va a ayudar el hecho de conocer e identificar estos requisitos a poder auditar en forma adecuada y no solamente con una visión parcial de un tema netamente técnico, sino de cómo es el impacto en cualquier gestión de proyectos o en cualquier necesidad de innovación de la organización y a su vez cómo voy a crear después de que esto se implemente un ámbito auditable para la organización en función de la adopción de nuevas tecnologías, nuevos estándares o regulaciones de negocio que surjan a partir digamos, de estas necesidades. Piensen ustedes que por distintos motivos y en distintos tipos de industrias fueron surgiendo regulaciones en base a nuevos riesgos asociados a la aplicación de nuevas tecnologías. Por ejemplo, hace unos años, si yo mal no recuerdo fue en el 2011, desde Estados Unidos crearon una norma que se llama NERC de ciberseguridad a nivel de riesgos para aplicar, inclusive es una norma que la podemos adoptar para aquellos que estén en el ámbito de energía como una regla para adoptar controles de auditoría, que está asociada a riesgos de ciberseguridad para infraestructuras críticas y eléctricas, digamos, ¿no? Y esto surgió a partir de ataques que obviamente sufrieron este tipo de industrias. Y el otro tema, que no es un tema menor, y que para esto también es bueno conocer cómo se manejan y cómo se gestionan los distintos servicios de tecnología, es
cuando hay una fusión o una adquisición entre empresas, en donde yo necesito que dos sistemas diferentes hablen un mismo idioma, se gestionen en un mismo idioma, eh, culturalmente la gente los utilice de la misma manera, tengan el mismo nivel de madurez, y ustedes saben que todo esto que yo estoy diciendo no sucede. No necesariamente un objetivo de negocio en particular viene acompañado de cosas implementadas como en paralelo o con el mismo nivel de madurez. Por lo tanto, el hecho inclusive de hacer alguna auditoría especial ante una de estas situaciones, este tema de conocer cómo se gobierna y cómo se gestiona también es importante. Un mapa que quería dejarles y compartirles que diseñamos respecto de lo que son los componentes de los servicios de tecnológicos, que tiene que ver con las necesidades y con determinado tipo de requisitos, por ejemplo, a nivel de datos, ¿sí? O sea, cuáles son las principales actividades y procedimientos y procesos en la gestión de datos, en lo que tiene que ver con la gestión de la infraestructura tecnológica de una organización, todo lo que está asociado a los controles de acceso lógicos, la gestión de los incidentes, cómo mantengo y los sistemas y a su vez los mantengo con una configuración segura a nivel de software de base. Las aplicaciones, el tema de los testeos habituales, no solo un tema de pentest y análisis de vulnerabilidades, sino también lo que tenga que ver con los análisis de código, aplicaciones web, que sabemos que también, digamos, sobre todo si son transaccionales, son aquellas cosas que tenemos que verificar en forma habitual. Entonces, dentro de una auditoría de IT, obviamente una de las cosas que se pregunta es si la organización, a través de su área de seguridad o de su área de IT, realiza en forma periódica este tipo de actividades. Y no solo si realiza esto para sacar una foto y saber si está bien o mal, sino también para ver si tiene gobierno y control sobre esto, ¿no? Si hay documentación asociada en donde esta práctica se realiza en forma metodológica, si independientemente de las evidencias que pueda tener de alguna observación o de algún desvío respecto de lo que haya encontrado dentro de los informes, si hay una gestión, por ejemplo, una gestión de parches implementada, independientemente de que pueda llegar a encontrar algún tipo de desvío, ¿no? Bien, esto a lo que me lleva es a tener una visión global respecto de todo lo que sucede alrededor del uso de la tecnología. ¿Cuáles son las principales necesidades que tiene la organización en que el apoyo en la tecnología sea de una forma segura, que, como venimos diciendo, esté basada en un entorno auditable y cómo debería de llegar a tener un entorno auditable con esto? Y obviamente lo voy a hacer con una revisión de procesos de alcance integral dentro de lo que tiene que ver con el uso de tecnología, en donde independientemente de los temas de seguridad física o de una gestión de proyectos adecuada, lo mismo que los controles y la gestión de seguridad, voy a tener que tener en cuenta las terceras partes y los distintos planes de respuesta a nivel de continuidad de negocio y continuidad de la prestación de los servicios tecnológicos que dan soporte al negocio, digamos, ¿no? Todo esto, además de estar alimentado y basado de los resultados de mi gestión de riesgos, del establecimiento de una auditoría continua y de sus resultados, y de todo aquello que está asociado también a la gestión de incidentes, me va a permitir identificar la documentación necesaria para poder generar un marco normativo adecuado y controlable a través del cual yo, inclusive desde la auditoría, voy a poder tener bien identificado cuáles son los procesos para la gestión de estos servicios de tecnología, cuáles son los hitos de comprobación que están identificados dentro de esa documentación y los registros de evidencia que voy a necesitar pedir o revisar para cada uno de esos hitos que van a estar identificados dentro del marco normativo.
Con esto no solo hago y empiezo a construir una, digamos, un entorno auditable, sino que además voy a ir asegurándole también a la organización y a aquellos que gestionen tecnología eh, una cantidad de documentación controlable y evitar riesgos respecto del uso de mayor información, digamos, ¿no? Bien, una definición como para tener en cuenta de las cosas que necesitaría de tener también en conocimiento, como para poder realizar una auditoría que esté alineada a la organización, a su entorno, y no que esté basada en prácticas o en teorías, digamos, o en cuestiones de manual, por así decirlo, ¿no? En donde tengo que reconocer cuáles son las distintas partes interesadas dentro del proceso tecnológico o del servicio tecnológico que estoy auditando, y a su vez también conocer el contexto organizacional, ¿no? Lo que tiene que ver, como hablábamos antes, la ética y la cultura de la organización, qué leyes y qué regulaciones debe cumplir, cuál es el nivel, el modelo operativo que tiene y el nivel de madurez de la organización, su aceptación respecto de los umbrales de riesgo, etc. Por eso, de alguna manera, no nos tenemos que olvidar en esto que independientemente de un sistema operativo, de un servidor o de un servicio en particular a nivel de lo que esté transcurriendo adentro de nuestro data center, la empresa va a estar compuesta por distintos flujos de trabajo, personas que intervienen dentro de estos procesos, tiempos que cumplir, determinado tipo de documentación que acompaña y las actividades que deben de desarrollarse para que los procesos de negocio lleven, digamos, lleguen a cumplir su objetivo, ¿no? Y esto lo menciono porque en general, y teniendo en conocimiento también de cómo se diseña un servicio o un producto de tecnología y cuál debería de ser la visión dentro de este diseño, una de las cosas que debería de consultar cuando estoy realizando la auditoría es casualmente este entorno, ponerme en contexto, como para poder identificar en forma certera cuál es el nivel de alcance que debería de tener real en base a un costo-beneficio de lo que espere la organización, el resolver esa situación para poder asegurar el objetivo de su proceso. Acá en este mapa, de alguna manera, lo que queríamos dejarles es el hecho de poder identificar dentro de lo que tiene que ver con la arquitectura de un servicio, tanto sea un servicio, un producto, digamos, a nivel de negocio, como el soporte tecnológico posterior, de que necesito ordenarme, necesito, cuando estoy, digamos, relevando algo en un área tecnológica, saber si está organizado a nivel de un catálogo de servicios, donde puede identificar cuáles son los niveles de prestación de cada uno de esos servicios, que obviamente estén avalados por la organización, poder identificar si tiene una gestión de proveedores adecuada, tanto como lo dice la 27001, antes, durante y después de la contratación, cómo es que se gestiona la seguridad de la información, digamos, en ese servicio tecnológico, y a su vez, si hay una gestión de capacidad y de disponibilidad de los sistemas adecuada como para poder responder a la gestión de continuidad de negocio. Todo esto es lo que de alguna forma me va a ayudar a poder ir, digamos, identificando dentro de mi conocimiento de la auditoría de IT, para que no sea únicamente un tema de cuentas de usuario, parámetros ¿cómo se llama? Parámetros de configuración en plataformas, o cómo se realiza un proceso de ABM de usuarios, sino pensar en una gestión global de los servicios de tecnología, digamos, ¿no? ¿Qué otro tipo de asociaciones tiene? Bueno, acá les dejamos cómo está compuesta la norma, ¿sí?
en donde principalmente de los capítulos 4 al 7 y el 9 y el 10, la ISO lo que hizo fue estandarizar, digamos, esta estructura de la norma para todas sus normas, en el hecho de que toda norma requiere conocer el contexto de la organización, identificar, digamos, cuáles son las condiciones de liderazgo que se requieren, la planificación estratégica, ¿sí? Y el soporte o el respaldo con los recursos, competencias, etc. Lo que queda en el capítulo 8 es la operación específica para lo cual la norma ha sido publicada. En este caso, en el capítulo 8 de la ISO 20000, van a encontrar en cómo se opera un sistema de gestión de servicios de tecnología, ¿no? Bien, esto ya lo vimos. Entonces, para que ustedes vayan asociando un poco todo esto que estuvimos haciendo a nivel de introducción, lo que tenemos es, en el capítulo 4 van a estar aquellos requisitos identificados, aquellos requisitos con el debe de las cuestiones externas y las cuestiones internas que tendría que conocer previamente a, digamos, sentarme y planificar algún tipo de revisión. Conocer el contexto de la organización en estos temas que decíamos relacionados con sus competencias, la cultura, ¿cómo se llama? Las regulaciones que tienen que cumplir, etc. Esto a lo que, digamos, después tendría que llevarme es al hecho de poder determinar esas partes interesadas, cuáles son sus necesidades y expectativas, porque también dependiendo de la expectativa que tenga, por ejemplo, un cliente y que a su vez haya sido identificada dentro del proceso de negocio para la entrega de ese servicio al cliente, es lo que va a requerir un mayor peso o no respecto de nuestra opinión de cómo resolver ese punto, si nosotros detectamos que, no sé, por un tema de prestación de un servicio de un área de negocio, hay un soporte tecnológico que no está bien cubierto a nivel de continuidad de ese servicio, ¿no? Que la continuidad del servicio tecnológico en forma defectuosa afecte a la continuidad de negocio, a la continuidad de prestación del servicio del lado del negocio. Entonces, el conocer esa expectativa también puede hacer que mi opinión dentro de esa revisión pueda llegar a variar, ¿no? Y a su vez, esto también, con el conocimiento del contexto y las cuestiones regulatorias o legales a través de los contratos, también podrían ayudarme a poder advertir cuando estoy haciendo mi revisión, cuando estoy haciendo mi auditoría, si no es que a través de esto se puede llegar a, digamos, complicar la situación por no cumplir con algún tipo de requisito legal o regulatorio. Bien, esto un resumen de lo que, digamos, el capítulo 4 de la norma nos identifica como partes interesadas. A nivel interno, lo que tiene que ver con los empleados, con los distintos dueños de los procesos de, de servicio, de los procesos de negocio, perdón, y a su vez, inclusive accionistas de la compañía. Y respecto de las partes interesadas externas, no solo lo que es, digamos, fácilmente reconocible, que son los clientes, y por otra parte también proveedores, porque tienen sus propias expectativas de mi organización, una de las cuales principalmente que le paguemos en tiempo, eh, sino también, dependiendo del tipo de industria en el que esté, obviamente hay cuestiones que están asociadas a la sociedad en particular y al gobierno. En el ejemplo que les daba de una empresa eléctrica o una empresa no sé, de provisión, una empresa láctea, de la industria láctea, por ejemplo, ¿sí? En donde tanto a nivel de sociedad como a nivel de gobierno puede llegar a tener, digamos, algún tipo de impacto. Bien, esto, digamos, un poco
el resumen de cómo podría determinar cuáles son los límites y la aplicabilidad de los objetivos que yo me ponga como revisión respecto de mis necesidades de auditoría a un servicio de tecnología. Va a estar asociada al tema de productos y servicios respecto de tiempos, digamos, y de las necesidades de soporte que tengan, qué controles tiene implementado, cuáles necesitaría implementar, y además la relación con las partes interesadas y las cuestiones internas o externas que tenga la organización. En el capítulo 5, y lo que tiene que ver con la parte de liderazgo, para lo que es la certificación y la auditoría de certificación, se piden una serie, digamos, de acciones que debe de realizar la alta dirección de la compañía, como publicando una política, estableciendo cuáles son los objetivos de los sistemas de gestión, poder, digamos, validar los distintos análisis de riesgo que se realizan dentro de la organización. Bueno, esta es información que si yo lo veo desde un lugar de auditoría por fuera de lo que sería una auditoría de un sistema de gestión, también es información que me puede servir para saber como cuán posible inclusive podría llegar a ser que se puedan llevar a cabo determinado tipo de arreglos a desvíos o de implementaciones que apunten a la mejora en la prestación de los servicios de tecnología, al aseguramiento de los procesos de negocio y a que la organización cumpla con sus objetivos, digamos, ¿no? Que de alguna manera, digamos, es parte de la asociación del objetivo de la auditoría. O sea, yo lo que tengo que revisar y tengo que ver es que aquello que los accionistas y los directores de la compañía definen como una estrategia de negocio se lleve a cabo en forma adecuada y bajo las necesidades de cumplimiento que tiene la organización, ¿no? Y transparencia, que era lo que veíamos al principio. Entonces, toda esta información que está definida como necesaria dentro de un sistema de gestión como es ISO 20000, a nivel de requerimientos para mostrar el liderazgo de la gestión, en la gestión, también me puede servir a mí como un foco de conocimiento, como una base de conocimiento, perdón. Pensando principalmente en que, por ejemplo, a través de la política y de los objetivos del sistema de gestión, yo ya tengo delimitado cuál es el alcance a través del cual se está gestionando la tecnología. El otro tema está relacionado también a nivel estratégico para saber cómo se definieron a nivel de planificación los temas que están asociados al abordaje a los riesgos. ¿Cuáles son, digamos, los objetivos? Acá se refiere a los objetivos del sistema de gestión, que obviamente tienen que estar alineados a los objetivos de negocio de la compañía y a la estrategia en los cambios, digamos, ¿no? Pensando principalmente en este tema de la planificación, que tenemos dentro de la parte del capítulo 4 de lo que vimos, el entendimiento a nivel global, con su contexto, con las necesidades y expectativas de las partes interesadas, además de haber visto que una de las demostraciones que tenemos a nivel de liderazgo es el hecho de la conformación de roles y responsabilidades y las distintas definiciones de las autoridades, digamos, de quienes están gestionando cada uno de estos servicios en los distintos niveles. Todo esto me va a ayudar a poder establecer una estrategia de cómo voy a abordar la planificación en la parte de riesgos, en los objetivos, que si bien acá estamos hablando en este caso de un sistema de gestión, pero que me pueden servir a mí desde la parte de auditoría para saber cuál es el enfoque de la organización. Este resultado de la parte de riesgos tiene que ver también con una forma de abordaje inclusive hasta a nivel corporativo. El hecho de poder establecer
una definición de medición de riesgos a nivel corporativo y no que me pase que haya riesgos operacionales por un lado o riesgos corporativos y por el otro lado vaya teniendo riesgos tecnológicos con otro tipo de estándares de definiciones con los cuales no voy a poder asociarlos y no voy a poder armar un mapa completo, digamos, ¿no? Y obviamente si yo parto de una buena estrategia de planificación respecto de los riesgos y los cambios basado en los objetivos, voy a poder asegurarle a la organización que inclusive en función de lo que estoy auditando, que los objetivos de los servicios de tecnología van a estar realmente alineados a los objetivos de negocio, digamos, ¿no? Y esto obviamente se va a ver traspolado después a través de lo que tiene que ver con el capítulo 8 de la norma, que es la parte de la ejecución, digamos, del sistema de gestión, y el 9 que está asociado a la auditoría interna de la gestión, del sistema de gestión y el monitoreo, digamos, ¿no? Dentro de lo que tiene que ver con el capítulo 6, para lo que son cuestiones de planificación, y esa información que inclusive en cualquier otro tipo de auditoría yo podría pedirlo porque me va a dejar representado cómo es que se está documentando y cuáles son las estrategias del abordaje para la prestación de servicios tecnológicos, es el hecho de poder contar con una lista de servicios, conocer a partir de esta lista y de la información cuáles son las distintas limitaciones e impactos en cuanto a los sistemas de gestión y de los servicios en la organización, qué tecnología se está utilizando para apoyar a los distintos procesos de negocio, el reconocer distintos tipos de obligaciones, qué recursos humanos y qué recursos tecnológicos van a estar asociados a cada uno de los servicios, etcétera, ¿no? Y una de las cuestiones que no es menor es el hecho que en este nivel de planificación dentro de la parte de la estrategia, voy a definir el cómo voy a medir y cómo voy a auditar estos servicios de gestión, esta gestión de servicios tecnológicos, ¿no? Y obviamente también voy a tener las principales definiciones que están asociadas a la mejora de la eficacia de esto. En el capítulo 7 van a encontrar lo que tiene que ver con el soporte o los recursos necesarios para poder llevar adelante los servicios tecnológicos. Esto también, digamos, me da una pauta y pueden llegar a ser, a brindarme preguntas disparadoras, por así decirlo, dentro de lo que es el proceso de auditoría, para poder identificar si las competencias de los recursos actuales están bien asociadas a las necesidades tecnológicas que tiene la organización o a lo que ya tiene implementado. Me va a poder ayudar a poder recomendar, si no es necesario, subcontratar a otra persona para poder adquirir rápidamente un conocimiento, por ejemplo, para poder gestionar un servicio de tecnología. Conocer también si la comunicación en general está siendo la adecuada respecto de los recursos en particular de comunicación, tanto a nivel interno como externo, si está organizada, si se sabe qué es lo que se debe comunicar, el momento, a quién, digamos, si está estructurado dentro de esta gestión de servicios, esta forma de comunicación. Es importante, inclusive vieron que para poder auditar, primero solicito documentación y después voy y audito sobre lo que está escrito, más algunas de las cosas que podemos estar viendo ahora, que puede llegar a ser que no estén escritas. La información documentada a la cual se refiere este tipo de normas es casualmente información documentada de aquellos procesos que estén implementados, digamos, ¿no? O sea que yo debería de encontrarme al momento de estar auditando con un procedimiento, con una norma, inclusive información documentada habla de procesos, de procedimientos externos, por ejemplo puede ser el manual de alguna herramienta, ¿sí? En donde tiene que estar implementado o tengo que tener un plan de acción, digamos, de esta implementación. Y de la misma forma,
voy a identificar cuáles son los distintos recursos que se necesitan para poder gestionar en forma adecuada cada uno de los servicios de tecnología. Bien, esto es lo que les comentaba recién, digamos, en la apertura con algunos, dentro del capítulo 7, con algunos subcapítulos, en donde básicamente se menciona los temas que están relacionados con la creación y la actualización, digamos, de cada uno de los servicios, de los soportes que se llegan a necesitar y cuáles van a ser los medios de control, digamos, que se pueden establecer para cada uno de los servicios. Teniendo en cuenta, y acá les dejamos un listado como para que tengan una idea de a qué hablamos con información documentada. Bueno, ¿cuáles son algunos de los documentos, ¿no? Estos documentos está bueno que independientemente que la organización de ustedes tenga o no implementado un sistema de gestión de servicios de TI, o piensen en certificar o no lo tengan, los conozcan, porque de alguna manera debería de ser algo en lo cual debería de estar organizado el área de prestación de servicios de TI, como para poder gestionar esto en forma adecuada. A la pregunta de Rogelio, sí, vamos a estar compartiéndoles la presentación. Nosotros tenemos los mails de ustedes, así que vamos a estar compartiéndoles esta presentación. En lo que tiene que ver con la parte de operación, tengan en cuenta de que la operación va desde la planificación de cómo voy a operar. Acá ya sí estoy viéndolo más a nivel práctico, ¿sí? Lo que habíamos visto y comentamos del capítulo 6 está orientado a una planificación estratégica de definiciones. Acá estoy operando el sistema de gestión, estoy operando mis servicios de TI y están asociados no solamente, digamos, con cómo definí y cómo construí mi catálogo de servicios, sino también dentro de este catálogo cómo es que están documentados y se van gestionando las distintas relaciones y acuerdos a nivel interno, con el cliente interno, con lo que se conviene con el negocio, con lo que se llaman olas a nivel interno, que es el acuerdo que puedo tener con otras áreas de servicio internos para poder prestar mi servicio de tecnología, o la contratación de proveedores externos a la organización para completar este servicio y que le brinde al proceso de negocio el servicio adecuado, digamos, ¿no? Para que cumpla su objetivo. Todo esto va a llevar a un tema de cómo es que va a ser la gestión del suministro y la demanda, ¿sí? En esto es muy importante tener en claro, y es una de las cuestiones a nivel de auditoría que deberíamos de saberlo también, para poder medir el nivel de complejidad o de cómo debería de estar orientada mi visión de lo que estoy auditando y lo que voy a recomendar o lo que voy a observar, en como cuánto el área de tecnología para poder prestar sus servicios conoce del plan de negocio de la organización, ¿sí? Hoy dábamos también un ejemplo dentro del cual, si el área de tecnología no conoce cuál es el plan de negocio de la compañía, que supónganse que es una compañía petrolera que tiene estaciones de servicio, y piensan abrir en los próximos 5 años 500, 700, 1000 estaciones de servicio más a las que tienen hoy, ¿cómo preparo yo mi área de servicios tecnológicos para esa demanda que en realidad no conozco? El tipo de organizaciones que no trabaja de esta forma o que no tiene esta visión tanto del lado del negocio como del lado del área tecnológica, terminan siendo áreas tecnológicas de soporte y no terminan gobernando la tecnología y siendo socios de alguna manera con el negocio, ¿no? Esto involucra también los temas que están asociados a diseño, desarrollo, la transición de los servicios, los cambios que se van a efectuar en esta transición de los servicios, que se dan
desde una cuestión de la implementación en sí de nuevos servicios hasta la readecuación de servicios por una cuestión de mejora tecnológica o necesidades del negocio, digamos, ¿no? Los temas de resolución y cumplimiento y obviamente lo que está alineado a aseguramiento. Lo que dijimos entonces también respecto de los capítulos, cómo está segregado dentro de la norma y qué es lo que puedo encontrar a nivel del debe en cada una de ellas, es el hecho de, en estos subcapítulos, ¿no? En donde puedo encontrar la identificación de los requisitos para la gestión de activos, para los servicios de tecnología, cómo es que se gestiona el catálogo de servicios o cómo es la gestión de la configuración en particular, ¿no? Cada uno de estos requisitos yo los puedo tener como entrada desde una visión de auditoría de IT para ver no solo, por ejemplo, en la parte de la gestión de la configuración, temas puntuales que puedan estar asociados a algún riesgo dentro de cómo se gestiona, sino también si esto lo tienen alineado o tomado como una buena práctica de un estándar como es el ISO 20000, digamos, ¿no? O sea, me podría llegar a dar este nivel de orientación con preguntas específicas que puedo llegar a hacer, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la gestión de la configuración, si hay, inclusive si ustedes identifican una buena documentación o un buen detalle de cómo están identificados e inventariados cada uno de los activos de información, qué tipos de ítems de configuración se están utilizando dentro de la arquitectura de la prestación de servicios, cuál es el nivel de relación entre un activo y otro. Y cuando hablamos de activo no hablamos únicamente de un hardware o de un software, sino que también hablamos de un contrato, de un servicio, que puede ser un servicio de mantenimiento del servidor crítico que tiene la aplicación crítica que le da servicio a un proceso crítico de la organización, ¿no? O sea, entender este nivel de secuencia también me ayuda a poder revisar esto y poder identificar, por un lado, si los controles que pueden venir de un área de seguridad de la información, por ejemplo, que no es un área de auditoría, hace controles para asegurar la información y los activos de información de la compañía, y a su vez para ver si mis controles desde el punto de vista de auditoría, tanto a nivel de efectividad como de eficiencia de esos controles, necesitan ser revisados o necesito alinearlos. Hay una cuestión que yo siempre digo, y no importa del lugar en el cual en que nos paremos, y es que se requiere un trabajo en conjunto de tanto del área de tecnología como del área de seguridad y del área de auditoría para poder hacer de la organización una gestión auditable de los servicios tecnológicos en forma adecuada y en forma alineada a las necesidades del negocio. No es una cuestión de policía ladrón, por así decirlo, aunque culturalmente sabemos que esto es así, ¿no? Respecto de lo que es la parte de la gestión de la configuración, como ejemplo, les dejo también, digamos, cuáles deberían de ser los principales requisitos dentro de esta gestión, teniendo en cuenta principalmente que cuando estoy auditando este subproceso, por así decirlo, si tengo proveedores involucrados, lo que tengo que poder identificar dentro de mi área de tecnología y si tiene controles implementados para la gestión que está realizando ese tercero. Además de, digamos, tener en cuenta cuál es el nivel de gestión que está llevando adelante, ¿no? Esto está asociado también a la relación que tenga cada uno de los, y cómo esté documentado, los servicios de tecnología con las distintas áreas de negocio, los niveles de servicio que estén acordados, cómo es que se gestionan los proveedores, teniendo en cuenta cuáles son y que debería de estar en conocimiento las relaciones y acuerdos que hay entre los distintos proveedores tecnológicos y el área de tecnología o las áreas de negocio
de la organización. Y acá hay un tema que por ahí escapa un poco a un área de tecnología en particular, teniendo en cuenta que hoy con estos temas de innovación tecnológica y de transformación digital, cualquier área de negocio, si no tiene una gestión metodológica y adecuada como lo estamos viendo, está haciendo compra de tecnología y está abriendo una brecha de seguridad importante dentro de la organización, tanto para los datos en particular como para su continuidad de negocio, ¿no? Porque no está siendo controlado ni está siendo visto con una visión tecnológica y de seguridad. Con respecto a los terceros, también tengo que verificar cuando estoy auditando si la relación dentro de la gestión de incidentes para con el tercero de mi compañía está siendo adecuada. Tengan en cuenta que si yo estoy tercerizando la administración o la operación de un servicio tecnológico en un tercero y ese tercero tiene un incidente, no necesariamente lo va a tener por qué responder con su visión y con su metodología de gestión de incidentes, porque posiblemente a como él lo esté respondiendo, a él no le apliquen nada, pero a nosotros nos puede llegar a estar causando inclusive hasta un problema regulatorio. Y de la misma manera, si el incidente que tuvo me afecta directamente a mí, independientemente del resto de los servicios que él puede llegar a estar prestando, él tiene que estar capacitado y en conocimiento de cómo se gestionan mis incidentes para poder hacer lo que se necesita. Esto hay que tenerlo en cuenta porque, sobre todo ahora con este tema de fraudes digitales y cosas así por el estilo, y si yo necesito, por ejemplo, judicializar una investigación o algún hecho que esté sucediendo, eh, y el sistema no es un sistema que yo lo tenga bajo mi administración, sino que lo delegué a que lo administre otro, esa persona va a tener que saber que tiene que tener determinado tipo de pistas de auditoría activadas, que se van a tener que resguardar en su acceso para mantener integridad de determinado dato y a su vez mantener una custodia, ¿sí? Una cadena de custodia determinada de las evidencias que fueran necesarias para poder sostener, digamos, este proceso de investigación y posterior cuestión legal, ¿no? Si así lo fuera. Después, en relación a lo que tiene que ver con la parte de la operación de los servicios de tecnología, hay cuestiones dentro de la norma que, como es presupuesto y contabilidad, digamos que no necesariamente lo necesitaría tener en cuenta, pero sí cuestiones que están asociadas a lo que les decía de la gestión de la demanda y la gestión de la capacidad, ¿sí? Lo de la demanda ya lo estuvimos conversando más o menos digamos, en una breve introducción, y en cuanto a lo que tiene que ver con la gestión de capacidad, que di el ejemplo de las estaciones de servicio, la gestión de capacidad tiene un alcance no solo para cuando estoy diseñando el servicio, cuando estoy pensando en responder el plan de negocios de la compañía, sino que también es la punta para poder diseñar la gestión de la capacidad para la continuidad de negocio, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que no tengo que perder de vista cuando estoy auditando este proceso es poder identificar el hecho de la relación que hay entre el reconocimiento de los umbrales de capacidad necesarios para responder en una operación normal en la organización a cuáles deberían de ser las capacidades mínimas necesarias para que la organización, a través de sus procesos críticos, brinde los servicios y productos de una forma adecuada a los clientes, por ejemplo, ¿sí? En donde ahí, en esa parte de la gestión de la capacidad, mirándolo desde el punto de vista de continuidad de negocio, lo que voy a terminar definiendo son los umbrales mínimos. Yo sé que menos de esta capacidad no puedo, y ahí es donde en parte va a tomarse, digamos, lo que tiene que ver con presupuesto y contabilidad dentro de los servicios de TI. Porque es el presupuesto que yo voy a terminar definiendo
no únicamente desde el punto de vista operativo normal, sino de cuál va a ser la operación en la necesidad de recurso o dinero, de presupuesto, para poder asegurarle a la organización la continuidad de negocio. Y posiblemente dentro de lo que yo tenga que auditar, eh, la parte del presupuesto asociado a la gestión operativa normal, no me vaya a fijar mucho en eso, pero sí debería de estar siendo un punto importante a preguntar en el caso de la continuidad, porque puede llegar a ser un punto de riesgo a la continuidad, si yo no tengo bien definida cuál es mi necesidad de capacidad, ¿no? Obviamente que esto surge y es algo que va a quedar determinado también en el VIA, en el análisis de impacto al negocio. Pero ahí es donde yo tendría que verificar qué visión es la que se está utilizando y qué preguntas se están haciendo en ese análisis de impacto para saber si tengo bien identificada una gestión adecuada de capacidad, para ese proceso en la continuidad, que sea balanceado a nivel de costo-beneficio. Por eso un poco a lo que se refiere todo esto es a una relación directa que tiene que haber entre el plan de negocios y el plan de tecnología, en donde básicamente tecnología como un área de servicios, yo tendría que estar verificando que su plan sea consistente con respecto al plan de negocios de la organización. Porque obviamente esto se va a traspolar a la gestión de proyectos, a lo que está relacionado con la operación de IT, en donde voy a revisar los temas que están asociados a la demanda y a la capacidad de los servicios de tecnología, y obviamente la conformación del presupuesto de IT parte de las necesidades que tiene la organización a través de su plan de negocio, digamos, ¿no? Entonces, el conocimiento de cada uno de estos requisitos, teniendo en cuenta gobierno de tecnología e información y cómo llevo adelante mi sistema de gestión, me va a ayudar a poder visualizarlo con este mapa, ¿no? De la misma manera, bueno, tenemos otro tipo de subprocesos internos, o sea, tener una gestión de cambios adecuada, poder no solo revisar la gestión de cambios como algo de lo que revisaría de manual, si lo tengo categorizado en emergencia, o programado, etcétera, sino si para la estrategia de la gestión de cambio, que fue lo que vimos en el capítulo 6, estoy teniendo en cuenta definiciones de negocio que puedan ser aplicadas o puedan llegar a verse impactadas por una falla en algún cambio a nivel tecnológico o en algún cambio de algún proceso que esté asociado con tecnología. Lo mismo va a pasar a nivel de lo que es diseño y transición de los servicios y lo que tiene que ver con la disponibilización de los servicios. Esto lo podemos traducir en un mapa a través del cual yo voy a gestionar mis proyectos y voy a diseñar mis servicios de tecnología como lo venimos diciendo hasta ahora, en función del reconocimiento de cuál es el modelo de negocio que yo tengo que representar a través de la tecnología. Esto es, a mí desde el punto de vista de auditor me lo da la visión de conocer el contexto de la organización y los distintos procesos de negocio, y a partir de ahí ver cómo es que se están diseñando cada uno de los servicios tecnológicos, pensando dentro de este diseño y de la arquitectura del servicio en qué infraestructura, como decíamos recién, a nivel de capacidad y disponibilidad, continuidad, seguridad, el análisis y diseño aplicativo que debería hacerse, voy a tener en cuenta para desarrollar este servicio. Los niveles de prestación de servicio aceptables, tanto a nivel interno como a nivel externo, con proveedores y con clientes. Y bueno, a partir de ahí construir digamos, este servicio en base a estas definiciones. Lo que me ayuda a poder identificar y hacer de esto un área auditable, una gestión auditable, porque voy a tener en conocimiento cuáles son los distintos servicios que se van a estar prestando,
voy a tener identificada cuál es la capa regulatoria que está condicionando de alguna forma estos servicios. Voy a poder identificar dentro de la capa documental estas limitaciones o estas necesidades de configuración de estos servicios que se van a ver representados y me van a dejar a nivel de identificación de hitos y de registros de comprobación, el hecho de poder controlar mi capa técnica o mi capa de infraestructuras, incluyendo la de comunicaciones, incluyendo a proveedores y a su vez la capa del usuario, ¿no? Con respecto a la sensibilización también del uso y del procesamiento de los datos que están llevando adelante a través de estos servicios tecnológicos. Me pasa lo mismo en el análisis si yo tuviese que auditar, hacer una auditoría de otro tipo de tecnologías, ¿sí? En donde hoy ya es más que habitual de que se utilicen. También en el hecho de identificar cuál es el alcance de las responsabilidades dentro de esto. Acá nosotros tenemos cuáles son las 3 plataformas de servicio de nube que se utilizan habitualmente. Lo que tienen a nivel de las franjas amarillas son la responsabilidad que debería de tener mi organización respecto de cada una de estas plataformas, en donde se refiere a que hay una que me provee únicamente el hardware, otra que me provee el hardware y el software de base, y otra en la cual me proveen todo, inclusive hasta la aplicación, digamos, ¿no? Pero como ustedes pueden ver, lo único que no pierdo y no puedo transferir nunca a nivel de compromiso y de responsabilidad es la responsabilidad sobre los datos. El tener esta visión también me va a ayudar a poder identificar cuáles son los controles y cuáles son las preguntas y controles concretos que voy a realizar a través de mi auditoría, digamos, ¿no? Teniendo en cuenta que hay 4 dominios principales. El primero, que está asociado al gobierno de mi tecnología, que es que es algo que en el caso de un proveedor de nube, por ejemplo, es algo compartido. Cada uno va a gestionar riesgos de una manera de acuerdo a su entorno, pero de alguna forma mi organización debería de tener una gestión de riesgos en donde se integren los riesgos que están relacionados con la tercerización de los servicios. De la misma forma, los niveles de educación, ¿sí? Lo que tiene que ver con la capacitación, en donde, por ejemplo, al igual que a un área tecnológica propia, yo le voy desde la auditoría a revisar si tiene las certificaciones o el conocimiento necesario, por ejemplo, para hacer un desarrollo en Android y que ese desarrollo a su vez sea seguro y esté controlado y se le puedan implementar controles. Si hay algo similar que yo lo esté tercerizando, lo mismo le voy a tener que pedir al tercero, digamos, ¿no? Y después hay un dominio a nivel de cumplimiento que obviamente tiene tanta responsabilidad el proveedor como nosotros mismos, obviamente, ¿no? Y es por este motivo en que habitualmente se hacen a las auditorías, a proveedores externos, temas que están relacionados con cumplimiento de regulaciones de Banco Central, etc. Bien, la gestión de incidentes, gestión de problemas y cómo es que se solicita digamos, la creación de nuevos servicios o la gestión es algo que también debo tener en conocimiento y tengo a través de la norma cuáles son sus principales requerimientos, en función principalmente en lo que tiene que ver con la gestión de incidentes a nivel de los incidentes graves, ¿no? O sea, el hecho de poder identificar cuándo un incidente es grave y cuándo, a partir de qué momento ese grado de incidencia me lleva a que sea un incidente mayor y poder disparar una contingencia. Eso tiene que estar bien identificado también. De ahí es que parto, digamos, a lo que es gestión de continuidad, que no es lo mismo que la gestión de la disponibilidad de los servicios, ¿sí? Para cada uno puedo llegar a tener un plan de respuesta determinado para poder mitigar, digamos, un incidente y que no hace que este incidente llegue a ser un incidente mayor,
y en el caso que así lo sea, se dispara, digamos, lo que tiene que ver con la parte de continuidad. ¿Cuáles son dentro de la operación de los servicios de tecnología para la gestión de problemas, por ejemplo, que lo que busco a través de esto es el hecho de poder minimizar el impacto de incidentes, o sea, conocer que existen este tipo de procesos para minimizar y mitigar riesgos e impacto dentro de la organización, es parte de las cosas que deberíamos de conocer dentro de la organización, y que tienen una relación directa, como les decía recién, entre lo que es la gestión de incidentes y la gestión de continuidad. Pensando también en que si yo no tengo una buena definición desde la gestión de incidentes de cómo voy a abordar un incidente mayor y cómo voy a manejar la crisis ante ese incidente mayor, puedo llegar a estar entrando en la gestión de continuidad y disparando un plan de continuidad, sea de negocio o de servicios tecnológicos, que impacte en forma negativa a la organización. Porque piensen ustedes que si yo activo un plan de contingencia en forma fuera de tiempo, en forma no adecuada, yo al activar el plan de contingencia estoy reduciendo el nivel de respuesta de la organización y estoy bajando ese nivel de respuesta, que, digamos, obviamente va a impactar inclusive hasta en su reputación. Lo otro que se ve dentro de la parte de la operación y que debería de tener en cuenta y que normalmente está dentro de los ciclos de auditoría es lo que está relacionado con la política de seguridad de la información, sus controles y los incidentes relacionados con seguridad de la información, en donde básicamente lo que puedo llegar a estar orientado y algunas de las cosas que tendría que ver si están cubiertas a través de estos temas, tiene que ver con amenazas de ciberataque, gestión de terceros en el negocio, que es todo esto que comentábamos, ¿no? Independientemente de que los servicios sean tecnológicos o no, e inclusive hasta la misma amenaza en el tratamiento de la tecnología por parte de los usuarios, que puede llegar a darnos este determinado tipo de riesgos, desde secuestro de datos hasta fraude interno, o a raíz de esto tener penalidades regulatorias, y a su vez tener un impacto, digamos, para la compañía, tanto reputacional como económico o financiero. El capítulo 9 va a mencionar, digamos, cuáles son los requerimientos respecto de la medición de los servicios de tecnología, cómo es que deberían de ser inclusive revisados por la dirección. Esto me puede servir de ayuda para tomar de alguna forma parámetros de si se están realizando bien, en forma adecuada, las mediciones de mis servicios de TI. Y después lo que está relacionado con la mejora continua, ¿no? El hecho de, inclusive nuestra propia auditoría, cómo hace a la mejora continua ¿cómo se llama? De la prestación de mis servicios de tecnología. Después, respecto a una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, y que si bien lo que estuvimos explicando hasta ahora tiene que ver con cuestiones muy metodológicas y posiblemente teóricas, es totalmente aplicable a nuevas metodologías, ¿no? Como hablábamos antes, hay una planificación tecnológica y estratégica y un grado de innovación al cual quiere llegar la organización, en donde básicamente si no me planteo los temas de gestión, independientemente de hacer en paralelo las cuestiones técnicas, voy a estar desentendiéndome o no pudiendo ver en forma completa aquellas amenazas que están asociadas a la transformación digital y al uso de nuevas metodologías dentro de la organización. Principalmente porque las nuevas metodologías, que pueden ser las Agile, por ejemplo, que es algo que digamos ya hace un tiempo que se está utilizando y en lo cual a nosotros nos ha tocado intervenir para poder identificar en las organizaciones que el uso de estas metodologías no atenten contra el cumplimiento. Por ejemplo, en entidades bancarias, tiene definiciones como muy fuertes y que son un poco y que van en contra de esta cuestión metodológica que estamos hablando, ¿no?
en donde una de las cosas es que se valora más el software que funciona a que si está documentado en forma adecuada, digamos, ¿no? Y fíjense que esto nos lleva inclusive al último punto, que en el cual quien desarrolló el software, si no lo documentó en forma adecuada, no voy a tener idea de dónde empieza y dónde termina ese software, de cuál es la arquitectura, de cuál es su nivel de relación. Y yo creo que inclusive desde el punto de auditoría muchas veces hemos peleado por tener un mapa aplicativo, por tener un mapa de procesos. Y acá estamos partiendo de un lugar en donde, en definitiva, digamos, se sustituye inclusive la documentación por directamente la comunicación. Es mucho más eh, aceptable el hecho de acercarme a alguien y hablar con esa persona que el hecho de documentarlo y validar y actualizar esa documentación, digamos, ¿no? Esto lo que lleva es que los servicios se vayan prestando en base a las creencias de las personas, ¿sí? En función de definiciones generales en donde se facilita el hecho de pensar en que no se necesita documentar, porque obviamente si quiero hacer ágil las cosas, ¿cómo voy a perder tiempo en documentar? Y el otro tema que le comentaba era, si se me va la persona que está desarrollando, ni siquiera se sabe cómo hizo lo que hizo, ¿no? Lo cual es un problema. Con una cuestión adicional, no tenemos forma de poder transferir conocimiento y mucho menos no tenemos forma de poder crear cultura, crear madurez y resiliencia dentro de la compañía pensando en una cuestión, digamos, de continuidad de negocio. En donde, por lo menos en nuestra experiencia, nos hemos encontrado con que obviamente la mayor dependencia tecnológica y los mayores problemas a nivel de conversión de estos procesos de negocio en función de la tecnología, el mayor desafío está puesto en las empresas reguladas, digamos, ¿no? Bien, en donde obviamente las consecuencias y riesgos frente a este cambio van a estar orientados tanto en la parte estratégica, a nivel de fallas en el gobierno corporativo y en el control interno. Ustedes imagínense que veníamos hablando de establecer un ambiente auditable. ¿Cómo hago un ambiente auditable dentro de este contexto? ¿Cómo debería hacerlo? ¿Qué cuestiones operativas y a nivel de cumplimiento me estoy perdiendo de poder ver y abordar en forma adecuada para que la compañía no esté en riesgo, ¿no? Principalmente lo que tiene que ver, y en lo que estamos hablando ahora, los riesgos en los procesos de servicios de tecnología y de seguridad de la información. Por eso, de alguna manera, lo que proponemos a través de este abordaje y de este tipo de charlas que comentamos, es el hecho de que no todo tiene que ser ni tan tradicional ni tan innovador, sino tratar de ver, de buscar el balance adecuado para aquellos, digamos, aquellas organizaciones, de hacer procesos híbridos, digamos, para aquellas organizaciones en las cuales, primero, conociendo su contexto y sus necesidades de cumplimiento, podamos definir un adecuado mapa de riesgos y una adecuada metodología que esté a su medida y que obviamente acompañe a los objetivos de negocio y a sus necesidades de innovación y de transformación. Por eso, y como conclusión, y desde ya les agradezco muchísimo el tiempo en el que se han quedado, y yo entiendo de que hablo un montón, les pido disculpas por esto también, pero la conclusión en particular tiene que ver con que lo primordial para el negocio es conocer su entorno. O sea, que la dirección de la compañía, que es quien le va de alguna manera a trasladar a las áreas de auditoría y control cuáles son sus necesidades, tienen que conocer su entorno en particular, y cuando hablamos de entorno sumo a esto la cultura y la madurez interna de la gente y cómo hace las cosas, para saber qué tecnología tiene que aplicar o puede aplicar a sus procesos, para que de esta manera podamos establecer controles necesarios que no solo aseguren la información, sino que a quienes estamos, de una forma u otra,
en la parte de controles o estamos realizando auditorías, podamos hacer una auditoría acorde a las necesidades de la organización y a su vez siendo de alguna manera a través de nuestra tarea, no sé si asesores, pero sí recomendadores desde un punto de vista en donde podamos basar nuestra explicación en una necesidad de gestión y de gobierno de esta tecnología, ¿no?